Y como cada lunes tenemos nuestra sección de análisis político con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez. Oscar Davis, buenos días, ¿cómo estás, compañero? Evaristo, público de Cadena Sur, pues bien, esperando ya los estertores del 2024. Así es, está agonizando 24 horas más las de otras 18 más y se acaba, pero no hemos terminado, Oscar. Hay que, le decía yo, por lo que hemos visto, un año de muchas personas fallecidas, ¿no? Entonces nadie tiene certero ni seguro que vamos a llegar al 2025, ¿ah? La pandemia lo provocó, pero este año también vi una especie de cambio forzado generacional. Mucha gente que de alguna manera era muy visible, destacada, muy notable en su generación, se ha ido. Así Y es. quedan menos. Entonces eso provoca un cambio generacional. Y justamente el primer tema con el que abrimos esta sección, Oscar, es el año que termina, tanto en lo político, en lo económico, en lo social, para el estado de Morelos y por supuesto para los municipios de la región sur, un año con un cambio importante, ¿no? En el gobierno estatal y ahora, hablemos primero en la parte política y ahora ya, pasado mañana, también en los municipios. Y si te das cuenta, no fue un cambio drástico, porque de alguna manera cuando empezaba el 2024 ya se intuía quién iba a gobernar, qué partido, qué persona. No hubo muchas grandes sorpresas a la hora de este proceso de renovación. De hecho, todo el mundo se lo toma con mucha tranquilidad, nadie se ha alterado. Pero me refiero no solamente a las inconformidades, porque afortunadamente las instituciones están funcionando y ya ves que todos los desencuentros se resuelven en el Tribunal Electoral Federal o estatal. No, me refiero a que pues no hay una polémica, o será que lo que llamábamos antes la opinión pública ya cada vez está más debilitada, que la gente ya no opina, ya no toma partido, ya no trata de incidir en lo que pasa en las instituciones. Eso que dices es muy cierto, ya la opinión pública cada vez es menor. Antes escuchábamos a los partidos, ¿no? Decir, señalar, protestar, a las organizaciones, pero cada vez es menos, Oscar. Ya no vemos ni escuchamos a aquellas voces disidentes que falta hacen, porque ya el gobierno haga lo que haga, diga lo que diga, no hay oposición, ya la gente parece estar conforme o dormida o no sé qué, y eso es un tema sí preocupante. Ni siquiera hay líderes sociales destacados, gente que encabezaba causas o representaba a sectores en ciertas adversidades. Sí los hay, pero ya no son de credibilidad. Así es, también se nos han ido adelantando. Así es que ha sido, como lo has dicho, una transición extraordinariamente pacífica. Bueno, hay que decir, en el tema periodístico, hasta los comunicados son exactamente iguales a los que hacía el gobierno Cuauhtémoc Blanco, a los que hoy recibimos, con el agravante de que, pues, como no conocen mucho todavía, pues se equivocan en muchas cosas. Pero bueno, en la parte política, en la parte del gobierno del Estado, del Congreso del Estado también, el Congreso del Estado parece que sí va a haber una fórmula diferente, una manera de hacer las cosas diferente a la legislatura anterior, ¿no? Pero tú lo dijiste bien, parece. Así es. Aún no hemos visto evidencias de que el Congreso trabaje distinto a como trabajó en las dos anteriores legislaturas. Por lo menos todas las legislaturas, todas en su primer periodo, pues ahí van más o menos. Ya después empiezan a descomponer las cosas en los siguientes periodos. Esperemos que en esta ocasión se mantengan, ¿no? Y cumplan a los electores y defiendan sus intereses ahí en el Palacio Legislativo. Y por último, los municipios, Oscar, ya comienzan hoy ya a tomar protesta las nuevas administraciones, muchas de ellas repiten, la gente les dio el favor, les dio la concesión de mantenerse en el cargo, así es que también solamente en algunos habrá, bueno, sí en muchos de los 36 sí habrá cambios.
Pues sí, habrá cambios menores, pero en realidad los ayuntamientos parece que van a seguir el mismo ritmo de cada 3 años, sin dinero para asumir los compromisos principales, un montonal de deudas, la necesidad de varios alcaldes de que se amparen, va a ser el caso, me imagino, que de Tlaquiltenango y Tlaltizapán, entre otros, para poder continuar en el cargo, porque ya sus antecesores perdieron juicios que los obligan a, que los ponen en peligro de destitución. No, o sea, desafortunadamente, por ejemplo, en el caso de Jojutla ya realizó muchos cambios en las últimas semanas, por lo que probablemente lo que llamaríamos la estructura de gobierno pues ya está configurada en gran medida. Probablemente lo mismo pasa en Zacatepec, y no se ve una efervescencia. Incluso la gente, que ya ves que cada 3 años muchos funcionarios o todos los funcionarios de confianza tienen que renovar su cargo, y pues tienen que estar haciendo méritos, mientras los que no tienen trabajo se anotan por ahí. Pero todo ese tipo de cosas antes se manifestaba como con más evidentemente, más a la luz del día, y ahora no sé si está muy oscuro eso, muy soterrada esa lucha, pero todo se ve demasiado pacífico. Definitivamente no hay el entusiasmo de otros años, y habrá que ver si se le da continuidad. Eso también es un tema interesante. ¿Se le dará continuidad a las mismo grupo de trabajadores, o se atreverán los presidentes a cambiar? Hay que decir que también muchas de esas personas que están en los gobiernos pues ayudaron a los alcaldes. Como que ahora se ve, es más notorio, Oscar, que se van como que en equipo, forman sus equipos. Muchos de los presidentes fueron señalados por haber presionado incluso a sus propios trabajadores. Vas a votar por mí, estás en la administración por mí, y si quieres continuar, tú y tu familia deben votar, ¿no? Eso también fue algo de lo que vivimos en las pasadas elecciones. Efectivamente. Entonces, por lo mismo, ya no hay cambios y ya no hay mejora en la eficiencia, porque pues ya hay compromisos ahí. Exactamente. Fíjate que en lugares donde sí hubo cambios, como en Emiliano Zapata, el alcalde autorizó un pago final total de 3.5 millones de pesos a repartir entre sus amigos de los mayores, que tenían los mayores puestos. Así Imagínate, 3.5 millones de pesos, deudas y todo no importaron. Lo que importó es que ellos, los funcionarios de primer nivel, se repartieran esa cantidad, y la mayoría de los regidores votó a favor, como parte de la complicidad de la que acabas de hablar. Es una complicidad, a lo mejor tantito la complicidad y tantito la coerción. Definitivamente no hemos visto ningún cambio, a pesar de esto que promueve, que propone la llamada 4 transformación, que dicen que la corrupción va a la baja y demás. Pero, Oscar, no vemos nada de eso en nuestro estado. Pues sí, y desafortunadamente los ciudadanos seguimos calladitos, porque pues vamos a aguantar. Ya ves los abusos que se cometen. Por ejemplo, el incidente de tránsito, donde agentes de tránsito privan de su libertad, porque así fue la acción, porque yo no veía que hubiera cometido, por ejemplo, el que estaba filmando no cometió ningún delito, y lo están secuestrando, lo están privando de su libertad a la luz del día. Así es, delante de testigos, y no les importa. A la vista de todos. Ajá, ese es un delito muy grave el que se está cometiendo. Sin embargo, la autoridad que rige directamente esa corporación allí, que es el presidente municipal de Zacatepec, o por los convenios el gobierno del estado, el mando único, pues no hace nada. Pero eso, imagínate, estamos viendo cómo privan de la libertad a varias personas, pues sin justificación alguna. Vean ustedes, y con violencia. Y de manera oficial, impresionante. Ya no solo no protestamos, sino en nuestra cara, ¿no? Se están deteniendo a las personas. Eso es una situación que nos lleva al siguiente tema, Oscar. Cierra el año 2024 con mucha violencia que se incrementó, se disparó al cambio de gobierno. Sí, desafortunadamente las cosas no están como deberían de ser. Pocos municipios escapan de esta ola de violencia en Morelos, y hay un montón de formas de justificarla por parte de la autoridad,
que vienen de otros estados, que se matan entre ellos, que es entre cárteles. Pero ¿qué pasa con los que quedan en el fuego cruzado, con los que no tienen nada que ver, los que son víctimas de extorsiones y de todo lo que se le permite hacer a la delincuencia? Desafortunadamente la economía depende demasiado de la paz y de la tranquilidad. Morelos no puede captar grandes inversiones, siempre están diciendo que vengan las empresas, que haya más empleos. Los únicos empleos que en Morelos se crean una y otra vez son del sector de servicios, que son mal pagados, casi todos de empleados de tienda comercial. Pero los mejores empleos con mayores prestaciones y todo están en el sector de la transformación, en la industria, pero esos no llegan porque, por ejemplo, la violencia puede correr. ¿Qué pasó en Puente Distla? La Coca-Cola simplemente cerró sus puertas y no pasó nada, pero no cerró su fábrica de agua embotellada en Cuernavaca o en Cuautla, porque eso cuesta más trabajo. Entonces, una empresa que va a dotar de infraestructura a un lugar, que tiene que construir o instalar grandes máquinas que no se pueden mover fácilmente y todo, le piensa, en lugar de decir, pues bueno, si hay violencia me voy con mis cosas, no se puede, entonces mejor no vienen. Así es, eso nos lleva al otro tema, la economía, Oscar. 2024, inflación que dicen está controlada, 5 o 6%, pero a lo largo del año vimos cómo las cosas se encarecían enormemente, ¿no? Incluso las frutas, las verduras, cosas básicas para consumo, llegaron a precios muy altos. Un año en materia económica también muy difícil. La inflación en México se originó igual que la inflación en el resto del mundo por la cuestión estructural de la guerra en Ucrania, porque resulta que entre Rusia y Ucrania nos surtían de muchísimas cosas, desde partes automotrices en Ucrania a fertilizantes de Rusia, por ejemplo. El gas subió de precio, no tanto porque le compráramos gas a Rusia, sino porque al dejar de vender Rusia gas a Europa, pues subió de precio, porque los europeos tenían que comprar y compraron en Estados Unidos, entre otras fuentes. Pero la inflación que tú acabas de decir de los productos alimenticios del campo, vino sobre todo por dos factores. El menor fue la sequía, porque ya ves que la sequía fue otro de los... Y el otro fue por la acción de la delincuencia organizada que controla la producción, comercialización y pues bueno, todos los ciclos de la actividad agrícola. Obligan a los productores a dar, no sé, determinada cantidad de dinero por las cajas de aguacate que se saquen, tienen tasas. Limón, aguacate, esos son... o para especular, para aumentar eso. Como son productos de exportación, el aguacate, por ejemplo, pues allá en Michoacán, en otros estados donde se produce, pues sí, la presencia del crimen organizado es importante justo porque incide en su precio, como dices, ¿no? Ya sea para cobrar una cuota o para fijar los precios, puede ordenar, nadie cosecha, nadie vende. Dice que el producto, o el aguacate y el limón pasó eso, los dejaban que se pudrieran allí, no los cosechaban bajo amenaza de muerte, que se convertía en realidad para los infractores. Así es, la narcoeconomía le llamaron, Oscar, que ahora para vender algo pues tienen que pasar por los criminales, algo que está encareciendo todo. Exacto, y todo es la seguridad. Sí, y bueno, fue un año económicamente difícil, complicado. Afortunadamente ya no tuvimos tanto incremento en el precio de la tortilla, que es básico, pero sí en otros productos, y no sabemos qué vaya a pasar en 2025. Hoy se habla de un incremento garantizado del 12% al salario mínimo, que eso aliviaría un poco a los trabajadores, pero habrá que esperar también que cumplan los patrones, ¿no? Normalmente se cumple en las empresas establecidas, las que ya tributan en el IMSS, pagan todo eso, pero la mayoría de los empleos en México, o si no el 45%, cuando menos, están en la economía informal. O sea, son gente que no está, no cumple, no paga impuestos, no paga derechos, no paga nada, y que son señores de horca y cuchillo, y que pues quieres el trabajo, pues es lo que doy. Así es, y cerrarían, bueno, hay muchos temas más de los que se vivieron en este 2024, pero vamos a la parte social, Oscar. Ya vimos la parte de la seguridad, que está terriblemente mal, y quién sabe qué vaya a pasar el próximo año. La economía, la política, y nos queda también revisar la situación social, la gente, y creo que ya lo anticipamos en esta parte, lo que está pasando con la sociedad.
ahora con las redes sociales, pues ahí se informa la gente, ya no va más allá, ahí protesta la gente, ya no se organiza, se están notando cambios también en la sociedad en esta nueva era de la modernidad. Sobre todo la facilidad que tienen algunas personas de engañar a la gente. Y ya ves que, ¿cómo les llaman en España? Bulos, mentiras, fake news, bulos, borregos, aquí le decíamos en México, ¿no? Cuando tan fácil que es decir noticias falsas. Así es. Bueno, y por ejemplo, hace unas semanas, hasta todavía la semana pasada, circulaba la versión preocupante para los creyentes en esas cosas de unos grandes drones que habían llegado a la costa este. En realidad eran unas producciones digitales, o sea, era una falsificación. Pero mucha gente aquí, aunque la costa este de Estados Unidos está lejísimos, estaban bien preocupados y emocionados porque pudieran ser marcianos, cuando simplemente eran unas fotos falsas, unos videos, creo que fueron también incluso hechas con las capacidades digitales que ahora se tienen. Ya ves, Donald Trump llegó a la presidencia en base a difundir mentiras a través de Twitter, con el apoyo del dueño del Twitter. Aquí es extremadamente fácil que alguien haga algo. Bueno, los linchamientos, Perla Aguilar, nuestra compañera, fue víctima. Todo el mundo vimos cómo una funcionaria la estaba agrediendo, la estaba maltratando. Y cuando ella recurrió a las instituciones y la favorecieron las instituciones, ella era víctima y acusada como si hubiera cometido ella el delito, ¿no? Así es, una serie de circunstancias que a través de esta nueva era digital pues están ocurriendo, son los fenómenos de esta sociedad, ¿no? Pues sí, y eso hace que, por ejemplo, hasta la percepción del tiempo cambie. Las tiendas comerciales, tú sabes que empezaron sus promociones de Navidad, creo que a finales de octubre. Sí, todavía no llegaba el Día de Muertos, y ya estaban allí. Y entonces, este año, por ejemplo, en algunos restaurantes de aquí de la región, coincidió la frase que escuché: ahora se adelantaron, porque desde los primeros días de diciembre, incluso desde los últimos de noviembre, comenzaron las cenas decembrinas o navideñas o como les haya. Entonces las redes sociales, para esto, ese tipo de promociones se difunden mucho en las redes sociales, pues son producciones comerciales, promociones comerciales, pero las redes sociales te cambian el concepto del tiempo. Ya no nos enfrentamos a la cultura que teníamos en tus tiempos, que son muy lejanos, en los míos que son más cercanos, en donde las estaciones del año estaban plenamente marcadas por lo que sentías, un poquito por lo que veías en la naturaleza. Ya sabías que venía, ¿no? Ya viene el calor, ya viene la lluvia, y ahora las estaciones del año las marcan las redes sociales, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque viene con lo que tú planteabas. Las personas, no diré ciudadanos, porque personas incluye aquellos que todavía no son ciudadanos, que tienen menos de 18 años, han perdido la confianza, ni siquiera se han dado cuenta que ya no confían en sus propios sentidos, en su vista, en su tacto, y consideran que el mundo, lo que vale para ellos, está en el mundo virtual. Y pues mientras sigan así, pues las autoridades felices, los que venden cosas felices, porque por ejemplo, ahora todo el mundo se prepara para el Black Friday. ¿Y eso qué es en México? Es el Black Friday. Bueno, pues eso ya lo copiamos y ahora es el Buen Fin. Ya lo copiamos, el Buen Fin, pero no significa, no debería decir. Hay gente que hace cenas de acción de gracias en noviembre. Hazme favor. Thanksgiving Day, ¿ves? Que vamos a dar, ni siquiera saben el significado, pero ya todo. Entonces, esos ciudadanos están renunciando a su identidad. Ahora creen que son iguales a los... Y son iguales, fíjate, yo a veces tengo contacto con extranjeros que me sorprende la igualdad que hay entre ellos y nosotros. Ya no somos tan diferentes. ¿Por qué? Pues nos están conquistando y no se dan cuenta. Y esos son los ciudadanos mexicanos que tenemos en el presente. Así es, y que no dudarían en anexarse a los Estados Unidos, ¿verdad? Lo desearían. En el norte hay mucha... en mis viajes de este año, Evaristo, fui varias veces a Monterrey. Y allí descubrí que hay un sector de la población que es extremadamente blanca, piel muy blanca, altos, ojos azules o verdes, pero hablan en mexicano, en español, pues en español nuestro, pero que
se ve que están así a un pasito, si les invitan porque la mayoría tiene su visa para ir a Estados Unidos y todo. Es normal allá que lo hagan, sino que si los invitan a formar parte de Estados Unidos, aceptarían. No lo dudaría, sobre todo ahora que el presidente de Estados Unidos, el que ya viene en unos días, ha dicho, no, pues Canadá y México deben ser colonias norteamericanas, ¿no? Y eso que a muchos nos indigna, pues a otros les seduce. Pues ya se nos acabó el tiempo, Oscar, lástima porque había muchos más temas. Por último, un breve comentario hablamos de situaciones que nos dejó el 2024 de manera local, pero una amenaza muy grave es la guerra a nivel mundial. Eso, por supuesto, como lo decías, afecta también la economía, genera inflación y puede provocar mucho más que eso el próximo año. Definitivamente, no tienes idea de cómo cambió el mundo en este año. Ahora está el riesgo de que Rusia le gane a Ucrania, o por lo menos que Ucrania no pueda, que esta guerra se prolongue 10 o 15 años. También hay conflicto en el Medio Oriente. Israel ha aprovechado la situación actual para agarrar territorios que nunca pensó que iba a poder tener, con la caída del gobierno de Siria. En África, Rusia, a través de empresas paramilitares, controla las minas. China controla también sus minas. El 95% de los llamados tierras raras, los materiales que se necesitan para la tecnología de los celulares, de los satélites, de los autos eléctricos, los tiene en su poder China. Entonces, ¿qué va a pasar? Así es, ahí queda la interrogante, ¿qué nos espera el 2025? Así es que, bueno, pues ya lo estaremos platicando la próxima semana. Muchas gracias, Oscar, excelente semana. Igualmente, y feliz año para todos ustedes. Gracias.